Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 178. La negación de Simón. De nuevo estaba en mi celda. Me habían dejado allí en el suelo. Esta vez el trato no había sido tan suave porque caí de un empujón. Mi cara ya estaba llena de golpes. La nariz estaba rota y no podía abrir casi los ojos. No me quedaba más que esperar allí a que volviesen a sacarme para continuar con el juicio. Yo sabía que el siguiente paso era llevarme ante Pilato, porque el Sanedrín no tenía ninguna potestad para decretar la sentencia de muerte. Sólo podía castigarme, vengarse de mí con golpes, azotes y toda clase de maltratos, pero nada más. Yo sabía que volverían a pegarme porque su saña no tenía límites y su odio tampoco. Era, como os he dicho, su venganza por tantas derrotas como habían sufrido tantas veces. Me lo habían advertido cuando amenazaban diciendo: «Rabí, no eres invencible». Y ahora que ya estaba en sus manos, me demostraban su triunfo y su poder sobre mí, y la única manera que tenían de hacerlo era con la violencia, con unas burlas crueles y llenas de soberbia y satisfacción, recordándome lo que había dicho contra ellos en muchas ocasiones. Tenían que seguir demostrando su victoria sobre mí, para que eso quedase bien claro, porque ninguno de los rabinos que predicaban, que eran seguidos por grupos de discípulos, había conseguido levantar aquel gran movimiento de liberación que conseguí poner en marcha. Había que apagarlo como fuera, y es cierto que actuaban cegados por el deseo y el único objetivo de eliminarme para siempre de la faz de la tierra. Durante ese día vinieron a buscarme de nuevo y me sacaron de la celda, llevándome a una especie de patio contiguo. Yo sabía lo que iban a hacer, el castigo habitual que el Sanedrín aplicaba a los hombres a los que consideraban blasfemos o transgresores de alguna de sus leyes, los azotes. Porque ellos no podían llegar a más, y así lo hicieron. A cada uno de los golpes me insultaban y provocaban, diciendo que por qué no hablaba entonces, que por qué no repetía lo que les había dicho en las calles o en los campos. «Habla ahora», se burlaban, «dinos lo mismo que siempre, Rabí, ¿o es que ya no tienes lengua?». Todo el tiempo que duró el castigo, duró su burla, duró su venganza, porque yo había herido sus egos de tal forma que su deseo de hacerme daño era desmesurado. Soporté aquellos golpes en silencio, y de nuevo volvieron a llevarme a mi celda y a dejarme encerrado todo el día. Tenía agua y algo de pan, pero no podía ni abrir la boca. Estaba solo, y dentro de mi inconsciencia y del dolor pude aún conseguir en algún momento del día abandonar mi cuerpo, para evitar así lo más posible el sufrimiento. Y os vi a todos desesperados, rotos de impotencia, llenos de rabia y todavía pensando en asaltar la fortaleza, porque yo sabía que los grupos que habíais formado, grupos armados y dispuestos a liberarme, estaban esperando una orden para intervenir. Nunca dejasteis de tener esa intención. Intenté daros fuerzas y ánimo para pasar a aquellos trances. Intenté daros sosiego y calma y lo conseguí. Solo sabía de la hora aproximada en la que estaba por la luz que entraba a través de la pequeña abertura del techo. Era de noche. A ratos me quedaba dormido, hasta que muy avanzada ya la noche oí el sonido del shofar, llamando a la primera oración del día, y pensé en Simón, y pensé en todos vosotros, y lo que pensé y supe fue todo esto. Simón, junto con Johanan, habían entrado conmigo hasta los patios de la casa, porque Johanan tenía amigos entre los hombres cercanos al sumo sacerdote. Le permitieron entrar y al menos consiguió saber qué había pasado conmigo, dónde estaba y las intenciones del Sanedrín. Simón
se había quedado todo el día por los patios que rodeaban al edificio. A él no le permitieron entrar en la casa y no quiso separarse de allí, para estar cerca de mí lo más posible. No estaba solo. Con él os encontrabais algunos de vosotros, mis amigos, mis seguidores, escondidos unos y a la vista otros, que os habíais ido reuniendo en los alrededores. Alguien llamó a Simón y le dijo que podía entrar a los patios interiores. Había varios grupos de personas, servidores de Cayafá, alrededor de las hogueras, hombres y mujeres que hacían guardia o realizaban allí sus trabajos. Simón se movía entre ellos, intentando oír sus conversaciones, porque todos queríais saber de mí y tener noticias mías, y él, como muchos otros, se había encargado de esto intentando saber algo más. Johanan lo había hecho hablando directamente con miembros del Sanedrín, Simón entre las personas que trabajaban allí, y el resto de vosotros, no pudiendo hacer otra cosa, vigilando las calles cercanas e intentando también conseguir alguna noticia. La noche se presentaba larga y fría. Sucedió que una de las mujeres sirvientes que estaba allí alrededor de una hoguera le reconoció y, plantándose delante de él, le dijo que ella le conocía y que le había visto conmigo en el templo muchas veces y que él era de los nuestros y uno de los discípulos del rabí Yeshua de Nazrat. Ella estaba completamente segura. Simón se asustó mucho, pero simplemente dijo que no era mi discípulo, aunque sí me conocía, como todos los presentes, pero que no tenía nada que ver conmigo. Se quedó merodeando por allí y al poco tiempo se acercó de nuevo otra sirvienta, porque entre ellos se había corrido la voz de la posible presencia de un discípulo mío. No les movió la maldad sino la curiosidad, como estaba sucediendo entre todas las personas que tenían conocimiento de mi detención. Pronto esta noticia se había extendido por la ciudad. Muchos sabían de lo sucedido y todos estaban asustados y sobrecogidos. Y es cierto que se escondieron y callaron por miedo, porque si reconocían cualquier clase de relación conmigo, haber sido parte de mis discípulos o simpatizantes, sabían que podían recibir alguna represalia. El miedo en aquellos tiempos era lo más normal entre el pueblo, porque los que ostentaban el poder actuaban siempre sin piedad. Simón volvió a ser acusado de pertenecer a mis seguidores y él lo volvió a negar, esta vez con juramentos, ya más enfadado, más asustado y más a la defensiva, pero no se fue de la plaza. Continuó por allí para seguir escuchando y observando cualquier indicio, cualquier movimiento. Vosotros teníais conocimiento de dónde estaba yo, porque, como ya he dicho, entre todo el pueblo de Jerusalén tenía amigos y seguidores fieles que nos ayudaron durante todo el proceso. De nuevo Simón se vio rodeado por unas personas que ya le dijeron abiertamente que de nada le serviría negarlo, porque muchos de ellos le habían visto conmigo y que además su acento de Galilea le delataba. Él esta vez ya perdió los nervios y contestó en voz muy alta y gritando que le dejasen en paz, que él me conocía pero que no era él uno de mis discípulos. Se alejó un poco de los grupos y en ese preciso instante el shofar sonó 3 veces llamando a la oración. Simón recordó mi profecía, recordó que le dije que antes de que esto sucediera, él me habría negado 3 veces, y rompió a llorar, desesperado, roto, no solo por lo que había sucedido, sino por todo lo que estaba pasando conmigo en estos días, y porque él estaba paralizado, impedido para hacer nada por salvarme. Se quedó por allí a la espera de alguna noticia. Poco a poco se fue calmando y amaneció. Amaneció el siguiente día, en el que yo iba a continuar con los juicios y las acusaciones de aquel perverso sacerdote que solamente había obtenido su título gracias al dinero, pero todo se debió a un proceso de acontecimientos necesarios para continuar cumpliendo
con la voluntad del Padre. Mi amado discípulo Cefás me negó 3 veces la noche siguiente a la que me detuvieron. Nunca le culpé por su debilidad, porque en el fondo solo fue eso, el miedo y la duda. Miedo a sufrir la misma suerte que su maestro y dudas de que si reconocía su relación conmigo pudiera salir ileso. Esto era lógico, pues tanto el Sanedrín como Pilato no hubieran dudado en ningún momento en ajusticiar también a todo aquel que se declarase mi discípulo, terminando así de manera radical con el movimiento que yo había desencadenado. Simón no se asustó por cobardía, se asustó porque conocía la realidad de la manera de actuar de los hombres que poseían el poder en Jerusalén. Él no sabía que su continuidad en el mundo, su tarea de propagación de la enseñanza y todo lo que se iba a derivar de ella, estaba absolutamente cuidado, planeado y protegido por el Padre. Pero dudó de él y dudó de mí, porque nosotros lo habíamos hablado antes y yo se lo había explicado con toda claridad. Yo os había dicho a todos que ninguno de vosotros iba a sufrir ningún daño, que no os iban a prender, que sólo yo sufriría el suplicio, pero no tuvo el valor suficiente en el último momento y perdió su convencimiento, perdió la confianza, flaqueó y dudó y me negó repetidas veces. Entre vosotros, amada Miriam, permanecieron algunos valientes demostrando a las claras y a ojos de todo el mundo vuestra unión conmigo por lazos familiares o de amistad, y desafiantes os enfrentasteis al poder sacerdotal, porque al romano le daba lo mismo que un simple rabí de Galilea pudiera tener familia o amigos a los que no consideraba peligrosos. Ni siquiera temía al propio rabí, al que Pilato mandó justiciar más obligado por las amenazas del Sanedrín y por el miedo a que por su causa se iniciara un peligroso levantamiento del pueblo que por convicción propia. Esta es la verdad de las negaciones de Simón, que necesitó de mucho tiempo para perdonarse, y que este mismo sentimiento de deuda conmigo fue lo que le impulsó más y más a continuar, junto con todos vosotros, la tarea emprendida por mí años antes. Se consideró deudor, sentía que tenía que devolverme todo el amor que había recibido, sentía que tenía que redimir su error, demostrando ante todos que fui su maestro, que yo era el Masías, que había creído en mí fielmente y sin ninguna duda. Sentía que de este modo iba a conseguir mi perdón y entregó toda su vida a su amado maestro, porque a pesar de toda su debilidad y sus errores humanos, mi amado Cefás me quería. Con todo mi amor, Yeshua.